amados jovens do Peru. Foi um prazer estar com vocês nesse momento especial. E para encerrar, lá em cima, nós queremos lembrá-los que estamos juntos nessa carreira, correndo como um batalhão até a linha de chegada. Jesus é o nosso Senhor. Está avanzando, la hora acercándose está. Sentimos que Él viene pronto, la historia otro rumbo tendrá. Lo que fue escrito se cumple, su obra Dios va a concluir. Debemos estar preparados para el reto que está por venir. Abran la gloria sin ser valientes, sin fe y sin dedicación. Dios escogidos y separados, urgente es nuestra misión. Muy urgente es nuestra misión. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. El tiempo se está acabando. El hijo varón nacerá, al cielo será arrebatado, y en el trono de Dios estará. Lo que fue escrito se cumple, su obra Dios va a concluir. Busquemos ser los vencedores, las primicias de Cristo aquí. Un reino eterno, inigualable, su ejército santo en acción. Avanza luchando unido a Cristo, para al fin ganar el galardón, para al fin ganar el galardón. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. ¿Con quién más Dios puede contar? Con nosotros su iglesia y hogar. Somos su leal batallón. Somos su mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. ¿Con qué más Dios puede contar? Con nosotros su iglesia y hogar. Somos su leal batallón. Somos su leal batallón. Somos su leal batallón.
noches. Jesucristo es nuestro Señor. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar en esta preciosa, rica reunión que nos ha regalado ya hace casi 2 años, hermano, donde hemos sido muy ayudados por el Señor. Esta reunión que Dios ha titulado palabra de advertencia, de ánimo, pero también es una palabra de perfeccionamiento donde reunimos las palabras proféticas del Señor que hoy nos está dando. Y a medida que nosotros rumiamos, que es machacar, para que el aceite salga así como la aceituna, que se machaca, como dicen número, la aceituna para que el aceite salga, esa es la palabra. Ganamos más luz, más vida, y Dios aplica más a nuestro vivir para tener una dirección bien clara de la palabra que estamos recibiendo hoy. Antes de comenzar vamos a orar. Vamos a rogar al Señor una vez más que necesitamos de Él, que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, que venga a encabezarnos, que venga a ser el primero, el centro, venga a ser todo en este servicio, la palabra, y que Él como el fiel produzca en nosotros, en nuestro corazón, esa fidelidad para que de nuestros labios solo salgan las palabras que Dios está hablando hoy, su palabra profética, y que el Espíritu la pueda aplicar con ejemplos muy prácticos en esta noche para que la luz llegue a todo nuestro ser. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy nos tienes en ti, nos has colocado como fieles en este ministerio de Espíritu y Vida, Señor, para juntos disfrutar, recibir, Señor, las últimas palabras que tuviste reservadas para todos nosotros, para los vencedores de la última hora, para los que hoy hacen parte de la aurora, los que te traen, Señor, vivos por segunda vez. Bendícenos en esta noche, cabezamos en ti, te damos el primer lugar, nos entregamos en tus manos. Señor, ven a hablarnos, ven, derrama tu espíritu de sabiduría y revelación en el corazón de todos. Queremos disfrutar, comer, beber de ti en esta noche. Alúmbranos, que tu palabra sea aplicada como tú deseas. Aplícala, Señor. Gracias por la iglesia. Bendícenos en esta noche. Aleluya. Aleluya, hermanos. Los 2 miércoles anteriores hemos venido rumiando ya las palabras que el Señor trae ya en 2 o 3 semanas del libro de Mateo. Pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a rumiar la semana 6 que terminamos ahora, la semana pasada, que se titula Los 7 espíritus delante de Dios, basado en Apocalipsis 1:4. Queremos tomar unos puntos de este encargo, de esta palabra del alimento que estamos terminando, de esta serie, la iglesia, columna y base de la verdad. Y este es el último tomo, la era de los 7 espíritus. Entonces sentimos hacer un pequeño paréntesis y disfrutar la semana 6, porque hay unos puntos importantes aquí que necesitamos allí considerar en el Señor, en el Espíritu, que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para que podamos aplicar, como estábamos compartiendo, y así ganar más luz. Hermanos, hoy Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado, como sabemos en la Biblia, significa feliz, feliz. Esta noche el Espíritu nos quiere decir a todos nosotros que necesitamos sentirnos, vivir, experimentar esta felicidad que el Señor quiere dar. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Estar escuchando las palabras de esta profecía y que la podamos guardar. Hermano, eso habla de practicar, porque estamos en los últimos tiempos. Tiempo del fin, el tiempo se acerca.
El Señor nos ha mostrado este semestre de una manera muy gloriosa sobre la aurora, sobre el ministerio de Juan, que fue preservado para los últimos tiempos, tiempo del fin. Dios ha revelado la aurora, tiempo del fin también. Las palabras que estamos escuchando hoy, las palabras, la revelación que el Señor tiene, como dice, bienaventurado el que lee lo que oye en la palabra de esta profecía. ¿Cuál profecía? La palabra hablada por medio de su profeta, por medio del apóstol. Dios nos ha hablado de que hay un principio que es inviolable, que Dios no cambia. Dios siempre ha usado un siervo. En el Antiguo Testamento usó a Moisés, en el Nuevo Testamento usó a Pablo, usó a Juan, usó a Pedro. Dios tiene a sus profetas, a sus apóstoles, para transmitir lo que está en su corazón en el tiempo que el Señor necesita hablar a la iglesia. Allí nosotros tenemos que estar bien claros, amados hermanos, que lo que estamos recibiendo de parte del Señor por medio del alimento diario es la palabra profética. Aquí este versículo de Apocalipsis 1:3 habla del alimento diario. Bienaventurado. Hermanos, 1.000 millones de creyentes. Esto no es para orgullo, ni para vanagloria, ni para sentirnos mayor que nadie. Que Dios nos salve, nos cubra con su sangre, nos humillamos. Que su espíritu con su fuego queme. Es para mirar la responsabilidad que tenemos delante de Dios con esta palabra del reino, con la palabra profética. Porque somos bienaventurados porque estamos leyendo las últimas palabras. Estamos unidos al ministerio de Espíritu y Vida, al ministerio que Dios preservó, que profetizó en Juan 22 cuando dijo, quede este, si yo quiero que él quede, hablaba de Juan. Y eso habla del ministerio de Espíritu y Vida. Y ese ministerio, hermano, hoy en este tiempo se nos ha revelado a nosotros que son las últimas palabras. Por eso Apocalipsis 1:3, vuelvo, hermano, y repito estas palabras. Bienaventurado el que lee. Usted es un bienaventurado. Usted está leyendo las palabras de esta profecía. Hermanos, la revelación Dios la da por medio de su profeta. Dios tiene su profeta hoy nos está hablando su palabra. Esto es grande, hermano. Nosotros hoy somos la iglesia. Guardamos el terreno, la unidad. Estamos en la base firme. Dios nos hablaba la semana pasada que Él estableció su iglesia. En Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia universal. Todos los hijos de Dios que han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido regenerados por el Espíritu del Señor, hacen parte de la iglesia universal. Son miembros del cuerpo de Cristo. Pero nosotros, hermanos, hoy estamos en la base de la unidad, representando a todos los hijos de Dios en esta tierra, la iglesia en una localidad. Por eso Dios nos hablaba que cuando Dios estableció la iglesia por medio de los apóstoles, era una sola iglesia en cada localidad. En Hechos 1:8:1 habla que la iglesia era en una sola localidad. En Hechos 13:1 dice que la iglesia era una, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén. 1 Corintios 1:2 dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso fue lo establecido por el Espíritu del Señor, establecer una iglesia en cada localidad. ¿Para qué? Amados hermanos, para guardar la unidad del Espíritu entre los hijos de Dios. De esa manera las iglesias en ese ambiente, en ese terreno de la unidad, iban a recibir la palabra revelada, la palabra profética. Por eso en Apocalipsis 1:11 Dios nos hablaba, y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis
Filadelfia y la Odisea. El verso 10 dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás de él una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe esto, la palabra, escribe, la palabra profética. ¿Y a quién se le envió el Señor? A las 7 iglesias que estaban en Asia. Hermanos, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese es el principio, ese es el modelo, eso fue lo que el Señor estableció. Por eso hoy nosotros recibimos de parte del Señor lo que Dios está revelando hoy a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está en el terreno, la unidad. Usted y yo tenemos que estar claros en esto, hermano, para amar y valorar esto que nos está llegando a nuestras manos. Porque bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, el tiempo está cerca. Estamos tiempo del fin. Nosotros hoy estamos en la iglesia guardando la unidad del cuerpo de Cristo. Representamos a todos los hijos de Dios en esta localidad. Por eso nos puede llegar la carta de parte del Señor. Aquí el Señor le está diciendo a Juan: escribe y envíalas. Si hoy Juan estuviese vivo, estuviese recibiendo este encargo, la revelación del Señor, y el Señor envía a las iglesias, ¿a quién le llegaría las cartas? A los que están en el terreno de la unidad. Hoy no está Juan. Estuvo el hermano por 40 años, 50 años, como el profeta de Dios, el apóstol, en este ministerio de espíritu y vida. Y Dios nos hacía llegar las cartas por medio del apóstol. Pero hoy tiene a nuestro amado hermano Pedro Don, profeta de Dios, el apóstol, que está recibiendo del trono del Señor la revelación, las últimas palabras, esto que está en Apocalipsis 1:3. Por eso, amados hermanos, bienaventurados somos, porque estamos leyendo y estamos oyendo las palabras de esta profecía. Esto no es orgullo, esto no es arrogancia, esto nos tiene que llevar a tener mucho temor y temblor, porque es una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante del mundo entero, de lo espiritual, porque este es el evangelio del reino que trae al Señor. Esta es la palabra profética que edifica a los últimos vencedores, a los vencedores llamados a la última hora, esos trabajadores de la viña del Señor. Esta es la palabra que necesita ser predicada para que el Señor venga por segunda vez. Es una responsabilidad muy grande. Por eso ahora lo que vamos a hablar ahora sobre la visión que Juan recibió, las dos visiones, hermano, tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Hoy tenemos que despertar de todo sueño. No podemos estar más quietos, dormidos, solo leyendo. Aquí dice los que guardan, y guardan ahí, el original es los que practican y hacen. No puedo estar solo leyendo la Biblia, el alimento diario, y quedarme quieto. No, Señor, que Dios nos ayude, que la gracia de Dios se derrame y que podamos accionar a la palabra, que podamos responder a la palabra, como vamos a ver ahora. Entonces, aleluya, este primer punto es importante para todos nosotros, porque nos llegan las cartas, así como en el primer siglo Dios envió las cartas por medio de los apóstoles, donde encontramos la palabra profética, el evangelio del reino. Hoy nos llega a nosotros porque estamos en la base de la unidad. Somos la iglesia, testimonio de Dios, el candelero que alumbra en medio de la oscuridad. Usted no hace parte de un sistema religioso, usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted es miembro de la iglesia, esa iglesia viva, orgánica, donde recibimos la revelación de la economía de Dios, el evangelio, el reino, la palabra profética, para tener una luz y una dirección, para correr juntos esta carrera, para crecer en vida, madurar.
para amar al Señor, amar su segunda venida, amar la iglesia, amar la edificación del cuerpo de Cristo, amar el Evangelio. Para eso Dios se nos ha revelado por medio de su palabra profética. La primera visión que Juan vio, hermano, en Apocalipsis, fue verso 12, capítulo 1, Apocalipsis dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros, las 7 iglesias. Y dice el verso 13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto de oro. Hermano, la primera visión que el Señor le dio a Juan, estando en el Espíritu, usted también está hoy en el Espíritu, porque invoca el nombre del Señor, sobre los 7 candeleros, las palabras últimas, la profecía que el Señor había reservado este ministerio. Está la palabra, pero qué visión tan grande. En medio de los candeleros está uno como semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tú hablas de las vestiduras sacerdotales. El Señor como el Hijo del Hombre, hermano. Eso habla del servicio. Eso habla que el Señor está en medio de los candeleros, medio de la iglesia hoy. Estamos recibiendo la palabra profética más segura, la revelación, las últimas. Somos bienaventurados. Tiempo del fin, este ministerio de espíritu y vida. Pero recibimos la palabra del Señor por medio del profeta, pero también tenemos el cuidado del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en medio de los candeleros y está vestido con esas vestiduras sacerdotales como el Hijo del Hombre. Eso habla de que Él está trabajando, Él está actuando para que nosotros juntamente con Él, unidos, porque el que se une al Señor, un espíritu con Él, esta palabra se lleve adelante, se practique, se viva. Hoy el Señor se mueve en medio de nosotros. Amados hermanos, no estamos solos. Ese gran sumo sacerdote, nuestro Señor, se pasea por medio de los candeleros. Él está aquí en la iglesia en Valledupar, está en la iglesia en Atanques, está en la iglesia en Valencia, la iglesia en Codazzi, la iglesia en Bosconia, la iglesia en Las Aguas del Birico, la iglesia en San Juan, la iglesia en Bogotá, todas las iglesias que están en Colombia, todas las iglesias que están en todo el continente americano, todas las iglesias que están en la tierra. Él como el sumo sacerdote está allí, hermano, atendiéndonos, suministrándonos, ayudándonos, supliéndonos, para que llevemos este encargo hacia adelante. Ese es el trabajo del sumo sacerdote. Y nuestro Señor está en medio de esos candeleros. Hermanos, Dios también conoce sus aflicciones, mis aflicciones. Dios conoce nuestros padecimientos. Él conoce, hermano, lo que sufrimos, las situaciones que hoy vivimos día a día, que nos quieren agobiar, nos quieren apagar, nos quieren achicopalar, entristecer, quieren que nos quedemos quietos. Pero hermano, ahí está nuestro Señor. Él está delante de usted, Él está en la iglesia. Nos podemos acercar confiadamente a Él con toda sinceridad. Si tenemos cualquier situación, hermano, Él está allí para amarnos y perdonarnos. Y si hay asuntos que cometimos que ofendieron al Señor, cosa grotesca, cosa de la vida del alma, Él está allí para limpiarnos con su sangre preciosa, perdonarnos y su espíritu restaurarnos. Ese espíritu habla del aceite divino del Señor para restaurar nuestras vidas. Él está allí para extender su mano y levantarnos de cualquier caída. Él está allí para darnos la fuerza cuando nos desanimamos, porque Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. A veces nos sentimos que quedamos sin fuerzas, que quedamos agobiados. Este mundo nos presiona, pero ahí tenemos al gran sumo sacerdote. Solo hay que invocar: Señor Jesús,
Oh Señor Jesús, toma la palabra de Dios, toma la palabra profética, estar con los hermanos, estar en el servicio. De esa manera el sumo sacerdote se está moviendo. Hermanos, queremos aplicar esta palabra a nuestro día a día, al vivir de cada uno de nosotros, lo que recibimos de la palabra profética. Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Él está en la iglesia, Él está en su hogar, está en su vida. No estamos solos, hermano. Él sabe que no es fácil en esta tierra. Él dijo, en el mundo vas a tener muchas aflicciones, muchas tribulaciones. Pero confía, confía. Vamos a confiar. Vamos a tomar el nombre del Señor, vamos a tomar su palabra, vamos a estar unidos al cuerpo, unidos a todo lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Vamos a confiar en la palabra, en su fidelidad, en su amor. Él ha vencido al mundo con todo su sistema y al enemigo con todos sus secuaces. Y el que venció está en nosotros. Y el que está en nosotros se mueve en medio de los candeleros para ayudarnos, para llevarnos adelante. Él nos lleva, hermano. No estamos solos en esta carrera. Él es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas para que nosotros practiquemos esta palabra. Pero Él está en medio de los candeleros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Estar allí, estar en medio de todo lo que Dios está haciendo hoy, hermano, de la obra, todo lo que Dios está haciendo, ser fieles allí. Allí vamos a ser atendidos por nuestro gran Dios, ese gran sumo sacerdote, como hombre, como el Hijo del Hombre. Eso habla que se puede compadecer de usted y de mí. Él se acuerda que somos débiles. Él estuvo aquí en la tierra. Él vivió aquí, Él pasó por todos los sufrimientos, Él pasó por todas las pruebas, Él pasó por todas las tentaciones, Él pasó por todas las situaciones que un ser humano puede pasar. Es el único que nos puede ayudar, consolar, fortalecer, levantar. Qué visión tan preciosa que el Señor le da a Juan cuando revela su palabra. Mire que le revela la palabra profética, pero también le dice, y yo estoy con ellos allí, para que juntos llevemos esto adelante. La segunda visión está en Apocalipsis capítulo 4, 1 y 2. Dice así: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Oh Señor Jesús, el Señor le revela a Juan esa puerta abierta en los cielos y le dice: sube acá. Eso habla de lugares altos, celestiales, habla del Espíritu. Y dice: oíd la voz como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ay, hermano, esta visión, esta revelación es grande. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estas habla de las palabras que el Señor habló a través de Pablo y de Pedro. Él habló por medio de esos apóstoles. Pero las palabras que estaba recibiendo Juan eran palabras que habían sido reservadas, preservadas para lo último. Juan comenzó a escribir ya en su vejez, después de 30, 20 años que los apóstoles murieron. Él fue el último apóstol que murió. Hermanos, después de estas, te mostraré las cosas que Él iba a mostrar, lo que nosotros estamos recibiendo hoy. Nosotros estamos hoy, hermano, unidos orgánicamente al ministerio de Espíritu y Vida. Esta palabra que está aquí, esta visión, la segunda visión, lugares altos, celestial, habla del ministerio de Espíritu y Vida. Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que están sucediendo hoy. La palabra que se está revelando por medio del ministerio de Espíritu y Vida. Este ministerio hoy, de una manera práctica, hermano, está en acción por medio de su palabra. Las revelaciones que estamos recibiendo de parte del Señor. Las cosas que iban a pasar. Toda esta visión de la aurora,
todo este movimiento con el Evangelio del Reino, con el colportaje dinámico por toda la tierra de una manera viva y poderosa. Jamás y nunca. Los hermanos dan testimonio en toda la historia de la iglesia. Dios había tenido un movimiento tan grande de un ejército que se ha dispuesto voluntariamente para llevar la palabra del reino, el evangelio del reino por todo lugar. Nunca en la vida de la iglesia, en 2000 años, Dios había logrado esto. Hoy lo está logrando por medio de usted y de mí, de todos los vencedores que estamos unidos a la palabra profética, hermano, a este ministerio de espíritu y vida. Estas cosas te mostraré. Apocalipsis es para los últimos tiempos, tiempos finales. El ministerio de espíritu y vida es para los tiempos finales. Hoy nosotros estamos en los tiempos finales. Esta palabra es para nosotros. Esto no fue para los hermanos hace 100 años atrás. Hermano Nino vivió esto, Lino vivió esto. Hoy nosotros lo estamos viviendo. Hermano, qué visión tan preciosa, tan grande. Señor Jesús, llévanos a valorar lo que nos está dando. Por eso, hermano, colportaje dinámico, esto tiene que arder en nuestro corazón como Dios ha mostrado, como una llama. Vamos a decirle al Señor, Señor, que esta llama se enciende en mí. Que podamos llevar la palabra escrita, la palabra del reino por medio de los libros, por medio del periódico. Que seamos sencillos, humildes con esa frase. ¿Puedo orar por usted? Quiero orar por usted. Puedo orar y orar con las personas y entregarle la palabra del Señor como vamos a hablar ahora. Porque estas cosas fueron reservadas para nosotros. Aquí Juan estaba en los cielos, lugares celestiales, recibiendo esta palabra que nosotros hoy estamos en la práctica, viviendo, disfrutando y recibiendo. Esto es grande, hermano. Dentro de esa visión, la segunda visión, el verso 2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hermanos, ¿qué vio Juan también cuando subió? Hermano, uno que estaba sentado ¿dónde? En el trono. Hay un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Trono habla de poder, de autoridad. Hermanos, Juan vio de que el Señor es el que gobierna todo el universo. A Él se le dio toda la potestad en los cielos y en la tierra. Hay un trono. Hoy vivimos en caos. Dios nos hablaba, el hermano Pedro hablaba la palabra del Espíritu por medio del siervo y decía: nuestro país está en caos, toda la tierra está en caos, todos los países están en caos. Caos social, económico, político, cualquiera índole, estamos en una situación bastante caótica. Pero hermanos, hoy tenemos a uno que está sentado en el trono, que gobierna, que es nuestro Señor Jesús. Aquí en nuestro país también hay mucho caos, caos en política. La religión es un caos. Más de 3000 y pico de sectas hablando muchas cosas, pero no la economía de Dios. Hay caos, pero hay uno que está sentado en el trono. Juan vio uno sentado en el trono, el hermano que está gobernando todas las cosas. Ese que está sentado en el trono también está dentro de nosotros. Hoy la iglesia está unida a ese trono. Por eso no debemos confundirnos con nada de lo que pasa en este mundo, porque todo está profetizado, todo va a pasar. Lo que está en Mateo 24, todo este caos que estamos viviendo, solo nos concentramos en Él. Él es soberano sobre todas las cosas. Tenemos que poner nuestra mirada solamente en Él, en el reino. Porque si comenzamos a mirar todas estas situaciones negativas que este mundo presenta, que son millones y millones, nos podemos desviar y confundir y entretener. Hay uno sentado en el trono que gobierna, que tiene el control de todo.
Señor Jesús, esto es precioso, hermano. Uno que gobierna, el que está con nosotros, es que gobierna el universo, que tiene el poder, la autoridad. Entonces no tiene que haber en nosotros ningún temor por lo que pase. No, solo confianza en el Señor, unido al Señor, perseverando en el Señor, practicando todo lo que Dios nos está dando hoy en la vida de la iglesia, como vamos a hablar ahora en lo práctico, porque vamos a traer al Señor. Somos los últimos vencedores, preservados por el Señor para los últimos tiempos, para traerlo de regreso. Porque nuestra esperanza es que nosotros vamos a estar vivos cuando el Señor venga. Usted va a estar vivo. Esto es grande, hermano. Uno sentado en el trono, Señor Jesús, gracias. Y el verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y del trono, Apocalipsis 2:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mire lo que vio Juan en esta segunda visión. Que en ese trono, hermano, habían que relámpagos, hermano, truenos y voces. Y Dios nos llevaba a la experiencia de Moisés en esos 19, no vamos a leer por el tiempo, del 16 al 18, versos 16 y 18, ya lo leímos, donde Moisés subió también al monte Sinaí a recibir la revelación de la economía neotestamentaria del Antiguo Testamento, cómo hacer el tabernáculo. Hermano, y dice que cuando Moisés subió a ese monte, también había fuego. Había ¿qué? Relámpagos, truenos. Eso habla de la actividad de la presencia del Señor, cuando Él está revelando, cuando Él está infundiendo lo que está en su corazón para con nosotros. También en Ezequiel el Señor nos hablaba, Ezequiel capítulo 1, verso del 1 al 4, los 4 seres vivientes que hablan del movimiento del servicio de Dios por medio de nosotros, la iglesia. Y en el verso 14 dice: y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Moisés había truenos, relámpagos, dice que humeaba el fuego. En Ezequiel los seres vivientes también, hermano, dice que se movían en unidad, pero de ellos también se envolvían en semejanza de relámpagos. Eso habla de los 7 espíritus intensificados hoy, hermanos. La era de los 7 espíritus. La palabra que nosotros estamos recibiendo hoy, profética. Cuando Moisés estaba recibiendo ese encargo, habían truenos, relámpagos. Cuando Juan estaba recibiendo esto que nosotros estamos recibiendo en la práctica, en la revelación, dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ay, hermanos, estamos en la era de los 7 espíritus intensificados. Por eso, vuelvo y repito, no nos podemos quedar quietos solamente allí, hermano, escuchando. No, tenemos que accionar. Hoy el Espíritu, hermano, en este ministerio que fue reservado para el tiempo de la aurora, hoy, cuando recibimos la palabra profética, uno que está unido a la palabra profética se mueve como relámpago, como truenos. Dios nos hablaba que es el choque de 2 nubes y de ahí sale este fenómeno. Yo decía, bueno, es el choque de la palabra de Dios profética por medio del apóstol que está usando aquí, este ser. Tiene que haber una acción de relámpago. Eso habla, hermano, que no podemos ser lentos. No podemos dejar las cosas para mañana. No. Si la Biblia dice que el Espíritu está 7 veces intensificado,
Hermano, es como un bus que va a Barranquilla, 100 kilómetros por hora, dura 5 horas para llegar. Pero si ese bus lo ponen a correr 7 veces más, 700, casi como un avión, no se va a echar 7 horas, sino por ahí unos 30, 15, 20 minutos. Hoy, hermanos, el Señor quiere que nosotros, que estamos unidos a la palabra profética, esta palabra que es dada por el Señor, dada por su apóstol, esto no es un invento del hombre. Ninguno de los siervos que Dios llamó en esta base, la unidad que reveló su palabra, fueron palabras inventadas. Juan no inventó nada, Pablo no inventó nada, Pedro no inventó nada, Guachamaní no inventó nada, Winnie Lee no inventó nada, el hermano Don no inventó nada. El hermano Pedro, que es el profeta hoy, el apóstol hoy, no está inventando nada, no es su mente natural. Esto proviene del Espíritu, es el Espíritu hablando por medio de su apóstol, el profeta. No son las palabras de un ser humano, él habla lo que le viene en la cabeza, lo que quiere hablar. No es un estudio de la Biblia, no es eso. No, hermano, es la dirección del Espíritu del Señor. Hermano Pedro compartía que estos 5 años han experimentado, hermano, esa revelación que ni siquiera esa línea que han traído en los libros que Dios ha abierto ha sido un asunto de estudio o de escogencia de ellos. No, es el Espíritu Santo, porque esto es del Señor. Él solamente es el profeta, es el apóstol y tiene sus compañeros, sus colaboradores que están unidos para, junto con todos los ancianos de la tierra y diáconos, traer esta palabra a todo el pueblo de Dios y juntos practicarla. Pero esta palabra profética, el que está unido a la palabra profética no está frío, no está quieto, hermano. Unido es que está conectado. Ya el apóstol está conectado, el profeta, al trono, así como Juan estaba conectado allá, que fue llamado. Hoy nuestro hermano Pedro está conectado. Esa palabra que nos viene, hermano, trae relámpagos y truenos y voces. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos. Por eso, hermano, este movimiento que está pasando hoy, los colportores por todo lugar. Nosotros tuvimos semanadores el domingo. En la tarde salieron los 10 sectores también en Valledupar, los hermanos de casa en casa, en las esquinas, llevando la palabra de Dios, llevando el nombre del Señor, llevando salvación, llevando los libros, orando por la persona. Esos son los relámpagos. Hoy, hermano, muchos colportores en toda la tierra. Hoy muchos hermanos de la iglesia también estaban hablando la palabra, hablando el evangelio, orando por la persona, entregando un libro, entregando un periódico, llevando a recibir a las personas. Eso es lo que produce la palabra profética, una acción en nosotros. En Ezequiel capítulo 1, del 1 al 4 verso, habla de los seres vivientes, que habla de la obra del Señor. Pero ellos dicen que se movían como relámpagos. Y esta palabra es para hoy. Esto de Apocalipsis es para hoy. Por eso, hermanos, si estamos quietos, hermano, Dios se está moviendo. Mira alrededor lo que está pasando. Entra en Instituto Vida para Todos para que vea lo que está pasando en África. Es poderoso lo que Dios está haciendo con el evangelio del reino, con este ministerio de Espíritu y Vida, con la palabra profética. Europa, ahora estuvo nuestro hermano Pedro ahí en Europa y eso fue glorioso, 3 días. En Asia, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, todos los continentes. Dios se está moviendo como un relámpago por medio de nosotros, porque todo lo que produce la palabra profética. Uno que está leyendo en el Espíritu, uno que está invocando, orando, la palabra esta no es indiferente, no es indolente, no está frío, se está moviendo, está en el trabajo, está compartiendo con el compañero, llevándolo a invocar, llevándolo los libros, con los vecinos, con los familiares. Donde nos encontramos estamos como esos relámpagos, porque estamos recibiendo esta palabra. El Señor nos hablaba que estamos energizados, eléctricos, porque eso es lo que se ve aquí. Dios es un Dios eléctrico. Hay electricidad.
Y cuando nos conectamos al Espíritu y nos conectamos a la palabra profética con la palabra de Dios, lo que produce en nosotros es electricidad. Estamos energizados, eléctricos. Eso habla del movimiento de Dios en nosotros, el Espíritu en nosotros. A pesar que estamos atendiendo las cosas humanas, seculares, allí el Espíritu se está moviendo. Cada uno en su trabajo, cada uno en el lugar donde Dios lo colocó. Allí estamos energizados, eléctricos, porque es lo que Dios hoy está produciendo a los que están escuchando esta palabra profética en todo el mundo. Hermano, así vamos a traer al Señor. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esos 7 espíritus que están delante de su trono. Y el Señor nos hablaba, ya nos quedan 10 minutos y vamos a terminar. Hermanos, el Señor es, el que era, el que ha de venir, es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Hermano, es el todopoderoso. Es algo que nuestra mente humana, natural, cartesiana no puede comprender, solamente una mente vuelta al Espíritu y renovada. Pero dice la palabra aquí que los 7 espíritus estaban ¿qué? Delante de él. Eso habla del actuar del Espíritu con toda su potencia. Los 7 espíritus en su fuerza total. Esos 7 espíritus, un solo espíritu, es el mismo Señor, pero está intensificado. Habla que en estos tiempos, tiempo apocalíptico, los últimos tiempos, el tiempo de la aurora, el tiempo de este ministerio de espíritu y vida, los 7 espíritus están en su fuerza total. El actuar del Espíritu con toda su potencia, pero ¿dónde? En lo vencedor en cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos hablaba que no nos podemos quedar solamente estudiando la palabra, solo con el conocimiento. Y Dios nos hablaba a través de nuestro hermano Pedro que en los años 60, cuando ellos llegaron a Brasil, se dedicaron más al estudio de la palabra, a perfeccionar hermanos hasta jóvenes de 18, 17 años, 15 años, y con buen léxico y buen conocimiento, y no era malo. Claro que tenemos que constituirnos con la palabra fundamental y la palabra profética, la palabra de Dios, que leerla todos los días, hay que disfrutarla, pero no nos podemos quedar con la teoría solamente, porque la iglesia no es, el Señor hablaba que no es un sitio de estudio de la palabra. ¿Cómo es la palabra, José? No es ahora no me acuerdo la palabra, donde hacen estudio de la palabra nada más y la gente está encerrada allí con solo conocimiento. No, la iglesia recibe la palabra de Dios, la revelación, la economía de Dios, la palabra fundamental, la palabra profética, pero también tiene una obra de acción. No se queda allí solamente en el estudio de la palabra, que es donde el diablo nos puede engañar. Y Dios, a través de su siervo, nuestro hermano Don Yulán, nos enseñó: vamos a recibir la palabra, vamos a disfrutarla, vamos a constituirla, pero vamos a colocarle pie, vamos a practicar la palabra, vamos a hacer la obra que la palabra quiere hacer por medio de nosotros. Porque la iglesia no es, ¿cómo es que decía el hermano? Bueno, estudio, no es un lugar de solo estudio de la palabra. No, la iglesia, hermano, recibe todo esto, pero es para accionar en la obra. Y Dios ha comentado testimonios preciosos y nos ha testificado en el mundo entero. Los hermanos predicando el evangelio. Nosotros vuelvo al punto de Manaure, que no lo expliqué bien. Ya estuvimos el sábado y nos encontramos con un grupo de personas religiosas, católicas, monjes. Y estos muchachos, hermanos, como esos truenos, como esos relámpagos, llegaron allí.
y entregaron la palabra escrita, la palabra del reino, periódicos, libros. Oraron con esa persona, sin meternos con ellas, solamente amándolas, llevándolas a que recibieran esta palabra, la palabra del reino por medio de los libros escritos. Ay, hermanos, eso es lo que quiere el Señor. No que nos quedemos solo en estudios, solo en conocimiento, sino que haya un equilibrio en la palabra y la obra. Palabra es lo primero, el Espíritu es lo primero, pero esa palabra, hermano, que nos energice, que somos energizados, somos eléctricos por la palabra de Dios, porque Dios es electricidad, Él es eléctrico, nos lleva a accionar, no nos lleva a quedarnos allí, quietos, allí con la cabeza así bien grandota, pero sin una reacción a la palabra. No, Señor. Estos relámpagos, estos truenos que habla el Señor, hablan de la acción, rápido. Hace unos años, hace como 7 años, mi hermano Miguel comenzó a visitar África, hace 8, 9 años, o un poquito más. Y allá en Sudáfrica iban a colocar un CP, y ahí en la sala de cooperadores, dice el hermano Miguel, hermano Don, y era febrero, y el CP que hemos con los hermanos allá en Sudáfrica que se va a establecer ya para el próximo año, en un año. Y el hermano Don lo queda mirando así, ¿cómo? ¿Un año? ¿Y eso vino del trono? ¿Eso vino de Apocalipsis 4? ¿Esos son los relámpagos? ¿Esos son los truenos? ¿Un año, Miguel? Estamos en febrero, tú me estás hablando del próximo año. Y el hermano Miguel quedó así, dijo, hermano, perdone, no, eso se va a hacer en un mes, en menos de un mes. Eso es lo que el Señor quiere. Hermano, y en menos de un mes, yo creo que después de la conferencia, a los 15 días, ya estaba el CP. Lo que la mente cartesiana cree que es un año, 2 años, Dios lo hace en 1 día, 2 días, 3 días. Porque son los 7 espíritus intensificados. Hoy estamos en la era de los 7 espíritus. Estamos al frente de los 7 espíritus, dice la palabra acá. De los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus se mueven por medio de nosotros con un solo espíritu, pero en su accionar, su poder, hermano, su fuerza total, su potencia total, porque el número 7 habla del completo. Hoy se está moviendo. Iglesia, gloria al Señor, porque somos bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados. Oh, el tiempo está cerca. Oh, Señor, somos felices. Felices. Felicidad no son las cosas exteriores. Felicidad, hermano, no, se lo digo con todo el cariño y todo el amor, no es asuntos materiales, no son logros humanos. No, eso nos da una felicidad humana y la recibimos. Felicidad no es cumpleaños y hacer una gran fiesta. Sí, nos gozamos, nos alegramos. Terminar ahora la universidad, mi hijito terminó el año pasado la universidad, oramos, nos alegramos del Señor, pero eso no es la felicidad que habla la palabra. Los logros humanos, gloria al Señor, somos agradecidos y gratos al Señor y son triunfos del Señor, nos alegramos, sí, está bien, nos alegramos, pero es una alegría que hoy está, ya mañana no está. Pero la alegría más grande, bienaventurado es estar escuchando esto y estar practicando y estar viviendo, porque el reino viene a pesar de sufrimientos, a pesar de padecimientos, a pesar que no es fácil, pero sí podemos en el Señor. Somos bienaventurados, doble felices, porque el reino nos espera. Todo lo humano que Dios nos da aquí, todos los logros, le agradecemos al Señor. Nos alegramos, nos gozamos, no hay ningún problema, pero esa no es la felicidad que habla la Biblia, es una sombra de la verdadera felicidad. El logro más grande es la corona de vida, el logro más grande es el reino,
cuando el Señor me diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sigue el gozo de tu Señor. Toma tu corona. Esa es la felicidad más grande. Y hoy en la práctica es hacer su voluntad, estar unido a la palabra profética y practicar con todos los santos todas estas revelaciones que Dios nos está dando. Hermanos, y estos que están energizados y eléctricos, Dios nos ha dado las herramientas. Termino con esto. Por eso el Evangelio está de una manera poderosa hoy, porque las herramientas nos llevan, hermano, con la palabra profética. Es una excusa de Dios para que Dios se mueva como esos relámpagos y esos truenos. Busca Fe, Colportaje Dinámico, La Editora, Instituto Vida para Todo. Hermano, todas las herramientas, Red de Cuidado, Avanza Joven, Libro en la Mano, todo esto, hermano, habla de los 7 espíritus intensificados, habla de los truenos, de los relámpagos, habla del movimiento de Dios en nosotros, ya, rápido. ¿Usted se imagina si tuviésemos un Bucafé en cada sector aquí en Valledupar? Bucafé comunitario. En los 10 sectores, primero hay un Bucafé y que los hermanos se turnaran todos los días, recibiendo a las personas allí, orando por ellas, llevándolas a disfrutar la palabra profética, la palabra del reino, y turno los hermanos, uno en la mañana, uno en la tarde, todos los días, y de casa en casa, visitando y tomando contacto, llevándolo a la red de cuidado. Ay, hermano, esto es lo que el Señor quiere. Ojalá Dios lo pueda lograr antes que Él venga, para que los santos estén, como decía el Señor, energizados y eléctricos. Por eso es lo que el Señor quiere hoy con nosotros. Y tenemos toda esta herramienta para practicar la palabra profética. Y esto se lleve adelante como el Señor quiere. Gloria al Señor, amado. Vamos a dar hasta acá. El Señor nos bendiga. El Señor nos ayude cada día a tomar estas palabras y guardarlas. Y guardarlas ahí, no es guardarlas ahí en el cajón, no en el conocimiento. Es que esta palabra tiene que ser practicada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy estamos en la base correcta, Señor, en la iglesia, la unidad, donde estamos recibiendo las cartas apostólicas, la palabra profética, para que esta palabra nos lleve a accionar, a servir en el Evangelio, en todas las herramientas que nos ha dado, para, Señor, así el Evangelio del Reino sea predicado por toda la tierra y usted pueda venir. Gracias por la iglesia, gracias por todos los santos. Ayúdanos cada día a guardar esta palabra. Usted nos ha dicho que somos bienaventurados porque estamos leyendo y estamos escuchando la palabra de esta profecía. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos, hermanos, unos anuncios cortos. Este viernes el Señor espera a todos los hermanos en la reunión ministerial para seguir recibiendo la palabra profética del Señor. También para todos los colportores que hacen parte de Avanza Joven, vamos a estar el viernes a las 6 de la tarde aquí en el local de reunión, 6 de la tarde todos los colportores, porque allí vamos a orar y vamos a recibir la comunión, vamos a coordinar el servicio que vamos a tener sábado y domingo en Porrío. Allá vamos a estar con más de 300 emprendedores llevando la palabra del reino, haciendo colportaje dinámico. Entonces todos aquellos colportores, los que están unidos, todos los jóvenes, aquí en el local el Señor nos espera el día viernes a las 6 de la tarde para orar y coordinar el servicio que el Señor va a hacer allá en el río y domingo. Amén. También las hermanas, gracias a Dios ya el 60%, 70% de las hermanas están inscritas, ya han cancelado ya la mayoría la participación, pero va a haber un chance hasta mañana, hermanas, hasta mañana mediodía, mañana jueves. Rogamos de que ya si usted está inscrita, haga llegar los 20,000 pesitos. Y si no está inscrita, inscríbase y haga llegar. Hasta mañana, con la ayuda del Señor, tenemos plazo para ya inscribirnos y dar la participación
para esa gran comunión que el Señor ha preparado para todas las santas, la doncella del Señor, el domingo a las 5 de la tarde. Amén. Bueno, Jesús es el Señor. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios nos siga guardando y que sigamos disfrutando y siendo felices, doble feliz, porque bienaventurados somos, porque estamos leyendo esta palabra profética. Gloria al Señor. Bendiciones para todos los santos. Amén. Amém, amados jovens do Peru. Foi um prazer estar com vocês nesse momento especial. E para encerrar, lá em cima, nós queremos lembrá-los que estamos juntos nessa carreira, correndo como um batalhão até a linha de chegada. Jesus é o nosso Senhor. Está avanzando, la hora acercándose está. Sentimos que Él viene pronto, la historia otro rumbo tendrá. Lo que fue escrito se cumple, su obra Dios va a concluir. Debemos estar preparados para el reto que está por venir. Abran la gloria sin ser valientes, sin fe y sin dedicación. Dios escogidos y separados, urgente es nuestra misión. Muy urgente es nuestra misión.